El Imperio Español, el imperio donde nunca se pone el sol, fue una expresión usada por los monarcas españoles del siglo XVI y XVII, ya que sus dominios se extendían por todos los rincones del planeta. Abarcaban partes de Europa, gran parte de América y al oriente de Asia, las Islas Filipinas. El rey era la cabeza del gigante imperio, siendo Carlos V el primero en liderar inmensos dominios. El imperio se dividía en virreinatos, estando en América del Sur el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España en América septentrional. Cada virreinato era gobernado por un virrey y por una real audiencia que era el mayor tribunal de justicia. Tras las conquistas de Hernán Cortés, los dominios de la Nueva España se fueron expandiendo tras una nueva serie de expediciones de conquista. Francisco de Montejo, conquistando gran parte de la región maya de la península de Yucatán. Pedro de Alvarado, adentrándose a las selvas húmedas para conquistar y fundar la Capitanía General de Guatemala. Francisco Vázquez de Coronado, conquistando hasta los extensos desiertos de América del Norte. Se amplió ultramar cuando Miguel López de Legazpi se embarcó el 21 de noviembre de 1564 con 350 hombres a bordo de 5 naves para conquistar las Islas Filipinas, nombradas así en honor al rey Felipe II, quien era el monarca en el momento de su descubrimiento. Después de la conquista militar, prosiguió la conquista espiritual, donde las distintas órdenes religiosas se aventuraron por inhóspitos lugares para evangelizar y bautizar al catolicismo a cientos de indígenas. En este proceso se creó un sincretismo religioso en el que se comienza a sustituir los antiguos ídolos a los que veneraban los indígenas por figuras religiosas cristianas y mezclarse ritos religiosos. Hubo una rápida asimilación por los indígenas que al poco tiempo se crearon imágenes religiosas locales hechas por los mismos indígenas. Claro ejemplo es la imagen de la Virgen de Zapopan, elaborada por indígenas purépechas y utilizada por Fray Antonio de Segovia para apaciguar y evangelizar el occidente de los territorios conquistados. Se edificaron iglesias, funcionando como centros de evangelización, habiendo en ellas capillas especiales para poder hacer misas en masas. También se construyeron conventos para las distintas órdenes religiosas que llegaron a la Nueva España. La minería fue uno de los motivos que impulsó a los conquistadores en sus expediciones. Muchas tierras conquistadas eran ricas en metales preciosos, siendo la plata lo que mayor se extraía en la Nueva España. Para la extracción de los recursos se sirvieron de los indígenas, sometiéndolos a infrahumanas condiciones, situación que no soportaban. Para solucionarlo, se importaron esclavos de África, para usarlos como mano de obra. Eran personas raptadas por gentes de tribus que se dedicaban al secuestro de personas para comercializarlas con los europeos, siendo principalmente los portugueses quienes lideraban estos negocios. Las condiciones en el traslado de los esclavos africanos para América eran terribles. Muchas veces la mitad de ellos morían de hambre o deshidratación, y seguido los comerciantes arrojaban al mar a los que estaban enfermos para que no contagiaran al resto de la tripulación. Al llegar a tierra, los esclavos se vendían y pasaban a ser propiedad absoluta del comprador. Eran asignados a realizar cualquier trabajo que decidiera su dueño, la mayoría de ellos en el campo y en las minas.
Respecto a la suerte de los indígenas, se instauró una organización llamada Encomienda, que consistía en asignar un grupo de indígenas a un español para que éste los aloje, los cuide y los instruya en la religión católica. Pero en la práctica, estos indígenas solo les servían de esclavos. Para contrarrestar este abuso, en 1548 se estipuló la creación de asentamientos llamados pueblos de indios, donde tenían su propio gobierno, subordinado a la corona española, siendo la principal ventaja de la fundación de estos lugares el cobro más eficiente de los tributos. Ya en el siglo XVII, la hacienda pasa a conformar la forma dominante de la explotación de la tierra. Estas eran latifundios autosustentables, dirigidas a la producción agrícola y ganadera. Eran propiedades de españoles terratenientes que tenían el mando sobre trabajadores mayormente indígenas. Todas estas formas de producción económicas desarrolladas en la Nueva España se conectaron en una extensa ruta comercial que atravesaba el virreinato. Era llamado el Camino Real de Tierra Adentro. Debido a las grandes riquezas que circulaban por ahí, estaba vigilado con numerosos fuertes militares. Para poder transportar la abundante cantidad de mercancías valiosas por los océanos, se construyeron barcos de gran tonelaje llamados galeones. Partían en grandes cantidades desde los puertos novohispanos hacia las Filipinas, donde se cargaban de preciadas mercancías procedentes de todos los rincones de Asia Oriental. De regreso, cruzaban el Océano Pacífico, arribando al puerto de Acapulco. En la Nueva España se quedaba cierta cantidad de mercancías, lo demás se transportaba por tierra hasta Veracruz, donde también se cargaban las mercancías que habían sido transportadas por el Camino Real de Tierra Adentro. Se abarrotaban los galeones y emprendían un largo camino hacia el Reino de Castilla, la cabeza del imperio. La larga travesía hacia Europa era una arriesgada odisea, pues los mares estaban plagados de corsarios y piratas que buscaban robar las mercancías. Estos eran en su mayoría ingleses, auspiciados por la corona inglesa, acérrimo enemigo del Imperio Español. Sevilla era el lugar donde llegaban todas las naos, pues era el centro económico del Imperio Español. Ahí se controlaban las riquezas que entraban de América, por lo que la ciudad tuvo un gran desarrollo. La conexión que se creó entre el viejo y el nuevo mundo estableció un gran intercambio comercial. Desde Europa se fueron introduciendo productos nuevos para América. Y a su vez, también hubo un intercambio económico de productos de origen americano a Europa. Esta dinámica comercial enriqueció y posicionó al Imperio Español como la mayor potencia del mundo. Con dominio en los 4 continentes conocidos. Gracias a su posicionamiento, pudo costearse durante mucho tiempo cuantiosas guerras que tenía que enfrentar para defender su posición ante otras potencias emergentes. Así pudo mantenerse durante 300 años como la potencia hegemónica. La mayoría de la moneda circulante en el imperio fue hecha en la Casa de Moneda de México, procedente de la Nueva España. La economía permitió un gran desarrollo en los virreinatos. Florecieron bellas ciudades que germinaron por la minería, como Guanajuato y Zacatecas. También fuertes militares se convirtieron en ciudades, como el caso de Aguascalientes. Ciudades como centros de administración como Valladolid, hoy Morelia, y unas con gran actividad comercial como Guadalajara, desde donde se dirigía todo el comercio de la Nueva Galicia. También se construyeron grandes obras públicas como acueductos para el abastecimiento de agua,
ostentosos edificios y grandes iglesias presididas por una plaza mayor. De igual forma se fundaron universidades como centros de educación superior, teniendo como prioridad la enseñanza de las leyes, la medicina, las ciencias, la teología, la filosofía y las artes. El arte barroco es muestra de ello, plasmado en la edificación de grandes obras arquitectónicas religiosas, expresado en retablos, en la música y en la pintura. La literatura no se quedó atrás, con grandes exponentes como fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Francisco Javier Clavijero. En los virreinatos se creó una sociedad nueva, derivada de un abanico de mezclas raciales. Este fenómeno se llamó mestizaje. Estaban los descendientes directos de los españoles, llamados criollos, que al mezclarse estos o los españoles con indígenas, nació un mestizo. De español o criollo y negro nació un mulato. Conforme pasaban las generaciones, hubo un sinfín de mezclas que se denominaron como castas y que acorde a la que se pertenecía era su posición en la escala social, siendo los más allegados a lo español los más privilegiados. Esta nueva sociedad no solo fue una mezcla racial, sino también cultural. Mestizos, indígenas, negros y criollos convergían al día a día, surgiendo tradiciones nuevas, resultado de la mezcla cultural. Una vez entrado el siglo XVIII, hubieron hechos que cambiaron por completo el rumbo del Imperio Español, pues el 1 de noviembre de 1700 muere el rey Carlos II de la dinastía de los Habsburgo, sin dejar descendencia a quien cederle el trono, por lo que se lo hereda a su sobrino Felipe V de la dinastía de los Borbones que gobernaba Francia. Pero sale a reclamar el trono Carlos VI de la dinastía de los Habsburgo, exigiendo él ser el legítimo heredero. Esto desembocó en una cruenta guerra en la que se vieron involucradas varias potencias europeas. Las que apoyaban la sucesión por parte de Felipe V y los que apoyaban a favor de Carlos VI. La guerra termina en 1713 con la aceptación de Felipe V como rey, pero bajo una serie de condiciones, como el perder el resto de las posesiones europeas. Bajo el nuevo gobierno de Felipe V, de la nueva dinastía gobernante en el imperio, se hizo una serie de reformas administrativas para centralizar la gestión del imperio y explotar al máximo los recursos de los territorios de ultramar. A estas se le llamaron reformas borbónicas. Todas estas llegaron también a los virreinatos en América, donde se envió visitadores para que inspeccionaran la conducta de las autoridades y ver la situación en los territorios de ultramar para aplicar las reformas. Territorialmente se hicieron cambios haciendo una fragmentación del territorio, dando origen a dos nuevos virreinatos, el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata, y una subdivisión en intendencias. Así la corona aseguraba limitaciones a los gobernantes locales para que no tuvieran poder en extensiones tan vastas. También mejoraron la defensa en los territorios virreinales, dejándose el sistema de milicias y creándose ejércitos profesionales, recibiendo una nueva formación militar. Asimismo, se fortalecieron los límites territoriales con la creación de fuertes y fortines estratégicos desde los cuales se podía repeler ataques e invasiones, pues los territorios de ultramar fueron constantemente hostigados por las potencias enemigas del Imperio Español. Recordada es la proeza del almirante Blas de Lezo, hombre que a pesar de estar tuerto, cojo y manco, en mayo de 1741 logró repeler un intento de invasión por la corona inglesa, ocasionándoles una humillante derrota. Donde se enfrentaron cerca de 30,000 ingleses contra cerca de 4,000 hombres de la corona española, en su mayoría hispanoamericanos.
desenlazándose en 3.600 bajas inglesas frente a solo 600 españolas. De la misma forma, en los límites al norte de la Nueva España, se formaron soldados especiales llamados dragones de cuera y se hicieron presidios. De esta forma protegían la frontera norte de los dominios españoles en América. También se aplicaron cambios en la economía para controlar y explotar al máximo los recursos de los territorios americanos, convirtiendo la metrópolis en el centro de productos manufacturados y los virreinatos en colonias de las que se extrajera la materia prima, quitándoles de esta forma la autonomía que los virreinatos habían alcanzado, obligando a las colonias a vender barato y a comprar caro. Además, se crearon aduanas para controlar y cobrar más impuestos, y se mejoraron los sistemas de aprovechamiento de la minería para explotar al máximo este recurso. Igualmente, hubo cambios respecto al ámbito religioso. La Iglesia Católica fue afectada al restringírsele privilegios y exoneraciones fiscales que gozaban las órdenes religiosas. La orden religiosa de los jesuitas se opuso a ello, por lo que fueron expulsados del Imperio Español. Entre las reformas, también se desplazó a los burócratas que gobernaban para sustituirlos por nuevos funcionarios llamados intendentes. Estos solo eran españoles de entera confianza del rey, por lo que ya no se les dejó a los criollos tomar puestos públicos. Todas estas reformas que se fueron aplicando a lo largo del siglo XVIII provocó el descontento entre los criollos y un gran cambio para el destino del imperio en los territorios de ultramar.